Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y el brillo de la televisión otomana. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un mundo de intrigas, celos y momentos que harán que sus corazones latan más rápido que el tambor de un derviche. En este vídeo vamos a explorar no solo las series que nos roban el aliento, sino también esas situaciones de la vida real que a veces son más dramáticas que cualquier guión. Vamos a hablar de una combinación explosiva de talento, relaciones complicadas y sí, algo de furia en la alfombra roja. Vamos a desglosar los entresijos de las producciones turcas que nos fascinan, pero también vamos a observar con lupa los tejemanejes de la vida real que se cuecen tras las cámaras. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestras próximas aventuras turcas. Vamos a ello. Y vamos a empezar nuestro recorrido por el mundo de las series turcas y sus dramáticos eventos con una producción que desató una verdadera tormenta de pasión y controversia, Senkalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie, que cautivó corazones en todo el mundo, es una comedia romántica que en el papel parece lo más inocente del mundo, pero que guardaba una serie de secretos y dramas detrás de las cámaras que vamos a analizar. La trama gira en torno a Eda Yildiz, una joven florista interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto al que da vida el carismático Kerem Bürsin. Ellos se ven obligados a fingir un compromiso que, por supuesto, se transforma en una historia de amor muy complicada, llena de altibajos, celos, triángulos amorosos y todo lo que nos encanta de las series turcas. El género, como ya les he dicho, es la comedia romántica, pero con ese toque de drama que hace que la trama te mantenga pegado a la pantalla. La química entre los protagonistas era palpable, electrificante, y se convirtió en uno de los mayores atractivos de la serie, generando una legión de fans alrededor del mundo, que suspiraban por cada mirada y cada acercamiento entre Eda y Serkan. Ahora bien, ¿por qué es relevante para el tema de nuestro vídeo? Pues, como seguramente saben, la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. Los rumores de romance se convirtieron en una realidad y los fans de la serie estaban extasiados. Era el cuento de hadas hecho realidad, los protagonistas de su serie favorita, enamorados en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que celebraban el amor entre los dos actores, consolidando su estatus como una de las parejas más populares y queridas del panorama televisivo turco. Pero como suele pasar en la vida real, la relación no duró para siempre, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Y es que al parecer, la ruptura no fue muy amigable, y los rumores de tensiones entre ambos durante la filmación de la segunda temporada eran cada vez más fuertes. Las sonrisas fingidas, las miradas evitativas y la falta de interacción fuera de las escenas se convirtieron en el tema de conversación de los medios y los fans. La situación generó mucho ruido en redes sociales y los fans se dividieron entre el apoyo a una u otra parte. Surgieron debates encendidos, teorías conspirativas y hasta ataques entre los distintos bandos de fans. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo influyen este tipo de situaciones personales en la percepción de una serie? Y sobre todo, ¿cómo manejan los actores la exposición mediática, el trabajo y la vida personal? Es una reflexión muy interesante que podemos hacer a raíz de esta serie, y que nos invita a cuestionar la línea que a veces difumina la realidad de la ficción. Pero la historia no termina ahí, porque nuestro drama turco tiene más capas que una cebolla. En el corazón de este culebrón también encontramos a Melisa Dongel, una talentosa actriz que interpretó a Ceren en Senkalkam. Y es que entre rumores de amistad con Hande y un supuesto acercamiento a Kerem en su momento, la historia se vuelve cada vez más compleja. Melisa, con su carisma y talento, se ganó el cariño de muchos espectadores y se convirtió en una figura clave en el desarrollo de la trama. Los rumores de que podría haber surgido una conexión romántica con Kerem después de la ruptura con Hande añadió una nueva dimensión al drama y convirtió a Senkalkam en algo más que una simple serie de televisión. La prensa de espectáculos turca no dejaba de comentar sobre la supuesta tensión que había entre las actrices, y los fans, por supuesto, hacían sus propias elucubraciones en redes sociales. Se crearon teorías sobre envidias, celos profesionales y personales, alimentando un culebrón que parecía no tener fin. Esta mezcla de relaciones personales y profesionales es, sin duda, un ingrediente que le da un sabor especial a esta historia y a la forma en que la percibimos. Un dato curioso es que, pese a todo el revuelo mediático, tanto Hande como Kerem y Melisa han mantenido una postura muy profesional y no han realizado declaraciones directas sobre el asunto, dejando que la especulación siga su curso.
Esta decisión, lejos de apaciguar las aguas, no ha hecho más que alimentar el interés del público, que se mantiene expectante ante cualquier movimiento de los actores. El silencio se convirtió en un arma de doble filo, que alimentó el misterio y la intriga alrededor de la vida de estos tres talentosos actores. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio y a hablar de otra serie que, aunque no directamente relacionada con la misma historia de las relaciones entre Ande, Kerem y Melissa, sí nos muestra otro ejemplo de las tensiones que pueden surgir entre actores y, sobre todo, la presión de los medios y los fans. Y es que ¿quién no ha oído hablar de Kuzgun? Esta serie de drama y acción cuenta la historia de Kuzgun, un joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su familia, y Dila, una abogada que es, a la vez, su amor de infancia. El actor principal, Barış Arduç, al igual que Kerem, es todo un galán de la televisión turca, y su compañera de reparto, Burcu Biricik, es una actriz muy reconocida. La trama, repleta de giros inesperados y momentos tensos, generó mucha expectación entre el público. La producción, que destacó por su ritmo trepidante y sus escenas de acción, fue un éxito de audiencia y demostró una vez más la capacidad de las series turcas para cautivar a públicos de diferentes culturas. Los personajes, atormentados por su pasado y decididos a luchar por su futuro, lograron conectar con los espectadores y generar una gran empatía. ¿Por qué hemos incluido Kuzgun en este vídeo? Pues aunque no haya una historia de amor real entre los protagonistas fuera de la pantalla, sí podemos encontrar ciertos paralelos en cuanto a la forma en que las relaciones profesionales de los actores son observadas y analizadas por los medios. La prensa sensacionalista turca no dudaba en especular sobre una posible rivalidad entre los actores por el protagonismo, o sobre cómo la química entre ellos, o la falta de ella, afectaba a la serie. Los medios, ávidos de encontrar cualquier indicio de tensión, no dudaban en sacar de contexto declaraciones, o magnificar cualquier gesto que pudiera interpretarse como una señal de conflicto. De hecho, algunos medios se aventuraron a afirmar que había cierta tensión entre ambos, lo que, como era de esperar, fue negado por los propios actores. Barış y Burcu en diferentes entrevistas insistieron en que mantenían una relación profesional excelente, y que su trabajo era dar vida a los personajes de la mejor manera posible. Esto nos muestra cómo a veces, la percepción del público sobre las relaciones entre los actores puede diferir mucho de la realidad. Y sobre todo cómo la prensa puede influir en la forma en que consumimos estas series, creando narrativas que en muchas ocasiones, no se corresponden con la verdad. La lupa mediática puede ser implacable y los actores se ven sometidos a una presión constante que puede afectar su bienestar emocional y su desarrollo profesional. Otro punto interesante de Kuzgun es la forma en que se aborda el tema de la venganza. La trama, que se desarrolla en un ambiente muy oscuro y tenso, nos plantea cuestiones morales muy complejas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir justicia? ¿Es la venganza una solución o solo una espiral de violencia? Estas preguntas, que se plantean a lo largo de la serie, invitan a la reflexión y nos muestran la complejidad de la naturaleza humana. Además, la actuación de Barış Arduç, que interpreta a un personaje muy atormentado y lleno de rabia, es realmente impresionante. El actor logra transmitir la angustia y el dolor de Kuzgun, haciendo que el espectador se identifique con su sufrimiento y comprenda las motivaciones que le llevan a buscar venganza. La serie en sí, pese a no tener relación directa con las historias personales de los actores que estamos comentando, es un ejemplo de cómo el drama puede tomar muchas formas diferentes en las series turcas. Y al igual que en Senkalkapm, la química entre los actores es crucial para que la trama resulte creíble y para que la audiencia se enganche a la historia. La conexión entre Barış y Burcu, aunque no trascendió a lo personal, fue fundamental para que la serie funcionara y se convirtiera en un éxito. Siguiendo con esta línea, vamos a explorar una serie un poco más antigua, pero que también causó mucho revuelo en su momento, Kara para Aşk, o Amor de contrabando. Esta serie de drama y misterio nos narra la historia de Ömer, un policía interpretado por Engin Akyurek, y Elif, una diseñadora de joyas a la que da vida Tuba Büyüküstün. Ellos se ven envueltos en una compleja trama de asesinatos, robos y secretos familiares que los obligarán a unir fuerzas para descubrir la verdad. El género es principalmente el drama, pero también tiene un toque de romance y mucha acción. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en otros muchos países, consolidando la popularidad de sus protagonistas y demostrando la capacidad de las producciones turcas para trascender fronteras. Los giros inesperados, las intrigas y los momentos de tensión fueron claves para mantener al público enganchado a la pantalla, deseando descubrir el misterio que se escondía tras los asesinatos y la corrupción.
¿Y por qué Cara para Ask es relevante para el tema de este vídeo? Bueno, si bien no hubo un escándalo de dimensiones parecidas al de Senkalkam o Kuzgun, la serie sí generó mucho interés por la química entre sus protagonistas. Enjinakyurek y Tuba Buyukustun, que ya eran muy conocidos y admirados por el público, lograron crear una conexión muy especial en pantalla. La forma en que interactuaban sus personajes, la tensión latente en sus miradas y la complicidad que mostraban, hicieron que muchos fans se preguntaran si esa química trascendía la pantalla. Muchos fans se preguntaban si esa química traspasaba la pantalla y si había algo más que una amistad entre ellos. En este caso, la relación de los actores nunca se confirmó, pero sirvió como un ejemplo más de cómo las vidas personales de los actores pueden ser objeto de especulación por parte de los medios y los fans. Y cómo la forma en que interpretan sus personajes puede hacer que la audiencia se pregunte si hay algo más allá de la pantalla. La capacidad de los actores para generar emociones en el público es, sin duda, uno de los mayores atractivos de las series turcas, y una de las razones por las que nos sentimos tan identificados con las historias que nos cuentan. Además, Cara para Ask destaca por la forma en que aborda el tema de la corrupción y la justicia. La serie, que plantea una crítica a las altas esferas del poder, muestra un mundo lleno de secretos y mentiras. La trama, que mantiene al espectador en vilo en todo momento, plantea dilemas morales muy interesantes. Y al igual que en las otras series mencionadas, la actuación de los protagonistas es clave para que la historia funcione y para que el público se sienta identificado con los personajes. La capacidad de Engin y Tuba para transmitir las emociones y los conflictos de sus personajes fue fundamental para el éxito de la serie. Y por supuesto que el romance, la intriga y el suspense son los ingredientes que le dan ese sabor especial a las series turcas que tanto nos gustan. Antes de pasar a la conclusión, me gustaría mencionar brevemente otra serie que también nos muestra cómo las relaciones entre los actores pueden ser objeto de controversia. Hablamos de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, fue un éxito internacional. Y aunque la química entre sus protagonistas era innegable, hubo rumores de tensiones y roces entre ambos durante el rodaje. Los medios especularon sobre posibles diferencias creativas y sobre una supuesta competencia entre ellos. Y si bien nunca se confirmaron estos rumores, sí nos sirven para ilustrar cómo la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar a las relaciones profesionales entre los actores. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo las relaciones entre los actores, a menudo idealizadas por el público, pueden verse afectadas por las presiones externas. Y bueno, ahora sí, vamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy, pero no sin antes hacer un breve resumen de todo lo que hemos comentado. En este viaje por el mundo de las series turcas, hemos visto cómo las vidas de los actores pueden ser tan dramáticas como las historias que protagonizan. Hemos analizado cómo la prensa y los fans especulan sobre sus relaciones personales y cómo esto puede influir en la percepción que tenemos de las series. Desde el escándalo de Senkalkam con Hande, Kerem y Melisa, pasando por las tensiones entre los protagonistas de Kuzgun, y las especulaciones sobre la química entre los actores de Cara para Ask, hemos podido ver que a veces la realidad supera a la ficción. Los actores, al igual que los personajes a los que dan vida, se ven inmersos en dramas y conflictos que a menudo capturan la atención de los medios y el público. Es importante recordar que detrás de cada personaje hay personas reales con sus propias vidas y emociones. Y que, si bien nos encanta especular y analizar sus relaciones, es fundamental respetar su privacidad y no dejarnos llevar por los rumores sin fundamento. Las series turcas nos brindan historias apasionantes, llenas de romance, drama y misterio. Y aunque las relaciones entre los actores sean interesantes, no deben ser el único factor que influya en nuestra apreciación de estas producciones. Al final, lo que realmente importa es disfrutar de las series y de las historias que nos cuentan, y valorar el trabajo de todos los profesionales que hacen posible su creación. Dejemos que los actores vivan sus vidas, y sigamos disfrutando de su talento en la pantalla. Ahora, antes de despedirme, quiero darles las gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el drama turco tanto como yo. Y sobre todo, que les haya resultado interesante y entretenido. Por supuesto, me encantaría leer sus comentarios y saber qué opinan sobre las series que hemos mencionado y, por supuesto, sobre todo el drama que se genera alrededor de sus actores. No duden en dejar sus comentarios y opiniones más abajo, que los estaré leyendo.
Y por último pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de nuestras próximas aventuras turcas. Nos vemos en el siguiente vídeo, mis apasionados de las series. Hasta la próxima.